Jacobo. Acabamos de cumplir 61 años de casado. 61 años de casado. La encontré. ¿Qué harías si la persona que amas convirtiera tu vida en un titular? Jacobo Zabludovsky, un hombre venerado como la voz de las noticias en México, se encontró en el centro de una historia más extraña que la ficción. Una historia de amor con un joven actor en ascenso da un giro trágico, y cuando termina, uno de ellos aparece muerto. ¿Cómo puede una relación tan cautivadora convertirse en un misterio tan escalofriante? Hoy nos sumergimos en la pasión, el desamor y las preguntas que aún persisten. Pero antes, dime lo siguiente. ¿Crees que el amor puede ser tan peligroso como hermoso? Comenta a continuación con un 1 si crees que el amor merece cualquier riesgo, o con un 0 si crees que nunca merece la pena perderse. La infancia. Los primeros años de la vida de Jacobo Zabludovsky transcurrieron en las calles de Ciudad de México, donde se vio profundamente inmerso en el desarrollo de la ciudad. Fue en la calle Doctor Barragán, cuando aún era una calle de tierra. Uno de sus primeros recuerdos es el circo Beas Modelo, que desgraciadamente se quemó. Su familia se trasladó a la región de Merced cuando él tenía poco más de año y medio. Fue un barrio animado donde pasó los primeros 20 años de su vida. De niño, Jacobo era tranquilo y curioso. Como estaba rodeado de gente que vivía de una manera comparable a la suya, nunca fue consciente de que su familia vivía entonces en la pobreza. Es importante tener en cuenta que nunca tuvo una bicicleta y que no fue consciente de su propia situación económica hasta que se mudó al barrio más lujoso de la Condesa cuando aún cursaba el bachillerato. Su padre, David Zabludovsky, fue en gran parte responsable de formar su crianza en un ambiente culturalmente diverso, a pesar de contar con pocos medios. David, un inmigrante polaco que se vio obligado a exiliarse en 1926, había trabajado como librero y había acumulado una importante cantidad de conocimientos literarios durante su estancia allí. Los domingos llevaba a Jacobo y a Abraham, su hermano, a la lagunilla para que pudieran ir a comprar libros. Su casa estaba repleta de obras de autores como Anton Chejov, Alejandro Pushkin y Fyodor Dostoyevsky, y se animaba a los residentes a leer y a entablar vibrantes conversaciones. El hábito de sumergirse en periódicos y libros fue algo que Jacobo empezó a adoptar a los 12 años. También se aficionó a la lectura. Además, su madre, Raquel, desempeñó un papel decisivo en su escolarización temprana al matricularle en la guardería. Sin embargo, no lo hizo sin encontrar oposición, como Jacobo recuerda vívidamente, agarrándose a los barrotes en señal de protesta. En la República del Perú, recibió su educación primaria. Luego pasó a completar su educación secundaria en la primera escuela secundaria. Después se matriculó en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde se concentró en las humanidades para establecer una sólida base cultural. Jacobo se matriculó en la Facultad de Derecho en 1943, a pesar de que no tenía intención de convertirse en abogado. Esto se debió a que en esa época no existía la carrera de periodismo. Al principio de su carrera periodística, Jacobo Zabludovsky tuvo la suerte de tener un vecino que trabajaba como corrector de pruebas para el diario El Nacional. Este puesto ha sido suprimido. En el transcurso del fin de semana, Jacobo era llevado a asistir por el vecino. Fue entonces cuando descubrió el seductor aroma de la tinta de imprenta, un aroma que más tarde sería calificado como el mejor perfume del mundo entero. Mientras todo esto ocurría, Jacobo tenía el deseo de convertirse en locutor de radio, concretamente para XE de Brewer, que era la emisora más popular de la época. En aquella época, los locutores eran personajes muy apreciados, y él deseaba ingresar en sus filas. Fue el 3 de enero de 1945 cuando le concedieron la licencia para emitir radio, lo que supuso la realización de su objetivo. Con el firme deseo de lanzar su carrera profesional,
se acercó a Alonso Sordo Noriega, conocido locutor y reportero de la XW, que era la persona a la que más respetaba en aquel momento. Sordo Noriega, conocido por sus coberturas deportivas, taurinas y del grito de independencia, se convirtió en el mentor de Jacobo a lo largo de su carrera en el periodismo radiofónico. A la hora de escribir, Jacobo tuvo la suerte de conocer a José Pagés Yergo, fundador de la popular revista Siempre. Fue otro excelente maestro. En retrospectiva, diría que todo lo que sabía se lo debía a estas dos figuras que le sirvieron de mentores. Televisa. La salida de Jacobo Zabludovsky de Televisa fue el resultado de una profunda crisis personal y emocional. Una serie de sucesos relacionados con su hijo Abraham, que había trabajado estrechamente con él en la cadena, fueron el impulso para ello. Abraham tomó la decisión de dejarlo en el año 2000, tras la destitución de Guillermo Ortega, que había sucedido a Jacobo como conductor 24 horas, y la posterior sustitución de este por Joaquín López Dóriga. Jacobo tomó la decisión de seguir el ejemplo de su hijo, porque respetaba la decisión de este, aunque resultara irreversible. Jacobo tomó la difícil e inesperada decisión de irse sin evaluar si los argumentos dados por su hijo eran apropiados o inapropiados. En su vida, una de las experiencias más desafiantes fue cuando decidió dejar Televisa. Además, se reunió con Emilio Azcárraga Gallén el 30 de marzo de 2000 para entregarle su renuncia, a pesar de que Azcárraga ya había renunciado. La reunión concluyó con abrazos y palabras de gran emoción. Jacobo conocía a Emilio desde que nació y había sido testigo de su ascenso a la dirección de Televisa tras el fallecimiento de su padre. Cuando la reunión llegó a su fin, Jacobo salió de la oficina de San Ángel a las 5 de la tarde. Su chofer le preguntó: ¿A dónde piensas ir de aquí? Todo lo que Jacobo pudo decir fue: no lo sé. El lugar al que se había referido como su casa durante más de medio siglo ya no era su morada. El cambio fue insoportablemente doloroso. Todo su universo se había dedicado a Televisa. Sus amigos, su rutina, sus secretarias, incluso su identidad, estaban ligados a él. Fue como volver a nacer, salir del vientre de mi madre. Lo pensó una vez. Esa tarde se dio cuenta de que no tenía destino ni oficina a la que volver. Incluso las tarjetas de presentación que llevaba en el bolsillo tenían el logotipo de Televisa. Durante mucho tiempo soñó con volver, pero nunca lo intentó. Aunque más tarde le ofrecieron otros papeles, Jacobo se mantuvo firme en su decisión de renunciar, cerrando el capítulo de toda una vida en la cadena, Jacobo Zabludovsky y las bellas estrellas del cine mexicano con las que estuvo asociado. Jacobo Zabludovsky es recordado no solo por su presencia dominante como conductor las 24 horas del día, sino también por su enigmática vida personal. Aunque su amor duradero fue, sin duda, su esposa, Sara Nerubay Lieberman. Los rumores sobre supuestos romances con algunas de las estrellas más emblemáticas del cine mexicano han persistido, añadiendo una capa de intriga a su legado. A pesar de su sólido vínculo familiar, la prominencia de Zabludovsky en el mundo del periodismo y el espectáculo lo colocó ocasionalmente en el centro de rumores que involucraban a algunas de las mujeres más glamorosas de la época. Entre ellas se encontraban 3 célebres vedettes, cuya supuesta relación con el periodista alimentó los rumores en su época de esplendor. Un nombre que aparece a menudo en estas historias es el de Gloria Cárdenas Sandoval, más conocida como Gloriella. Como una de las principales vedettes del cine mexicano durante los años 70 y 80, apareció en películas populares como Capulina contra los monjes, Burlesque y Un hombre en el salón de belleza. Los rumores sugieren que Gloriella y Jacobo se cruzaron durante sus años de mayor fama, probablemente en uno de los muchos eventos o reuniones de tauromaquia a los que él asistía como devoto admirador.
Aunque su supuesto romance nunca se confirmó, la idea de una conexión entre el periodista y la glamurosa estrella cautivó la imaginación del público. Otro nombre vinculado a Zabludovsky es el de la princesa Yamal, nacida Isabel Camila Maciero en Argentina y posteriormente nacionalizada mexicana. Conocida por sus papeles en películas como Cabaret Nights y El Rey de las Ficheras, la vida de Yamal estuvo marcada tanto por la fama como por la polémica. Aunque los detalles de cualquier relación con Jacobo son escasos, su notoriedad alcanzó un punto álgido tras el infame robo de 1980 y 5 en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México. Yamal, vinculado sentimentalmente a José Ramón Serrano, amigo del cerebro del robo, fue detenido en relación con el crimen. Pasó casi 3 años en prisión antes de demostrar su inocencia, un capítulo dramático de su vida que el propio Zabludovsky cubrió durante su carrera. Por último está María del Rosario Mendoza, famosa como Rosy Mendoza o La cintura más breve. Una de las figuras más destacadas del cine mexicano de los años 70 y 80, protagonizó películas como Santo en oro negro y Juana la cantinera. Como los demás, su supuesta relación con Zabludovsky nunca fue confirmada, pero los murmullos sobre una fugaz conexión entre ambos fueron suficientes para despertar la curiosidad durante su época de fama. ¿Cuál fue la historia de amor de Jacobo Zabludovsky y Sara Nerubay? Antes de convertirse en un personaje famoso, Jacobo Zabludovsky era un joven que vivía en el corazón de Ciudad de México, donde se enamoró de la que sería su compañera de por vida. En medio de los bulliciosos mercados y las vibrantes calles, Jacobo conoció a Sara Nerubay Lieberman, una joven judeo-rusa, hija de un próspero comerciante. Historia de amor. La historia de amor de la pareja comenzó en la calle San Ildefonso, donde sus caminos se cruzaban con regularidad. En esa época, Jacobo estudiaba Derecho en la UNAM, mientras Sara terminaba sus estudios de bachillerato en la misma institución. Viviendo solos en edificios distantes, a menudo se reunían en su vecindario o en los terrenos de la universidad. Para Jacobo, la religión nunca fue una barrera para el amor. Aunque la tradición judía anima a los hombres a casarse dentro de la fe para preservar la continuidad religiosa y cultural, él creía que el amor no entendía de religión. Afortunadamente, la herencia común de Sara eliminó cualquier obstáculo cultural, lo que permitió que su conexión floreciera. Su relación se profundizó tras un fatídico encuentro en la calle Palma, donde el padre de Sara tenía una perfumería. Jacobo encontró a Sara probándose un anillo que un mercader le había ofrecido en el Monte de la Piedad. Confundiéndolo con un anillo de compromiso, le preguntó si se iba a casar. Ella se rió y aclaró que solo se lo estaba probando. Inspirado por ese momento, Jacobo compró el mismo anillo 2 días después y le propuso matrimonio. La pareja se casó por lo civil el 22 de junio de 1954. Jacobo tenía 26 años y Sara 20. Tuvieron 3 hijos en común: Abraham, Diana y Jorge. A pesar del origen privilegiado de Sara, corrió el rumor de que Jacobo se había casado con ella por conveniencia económica, ya que el éxito empresarial de su familia les había proporcionado una gran riqueza. Sin embargo, amigos y familiares desmintieron constantemente esta versión, afirmando que su matrimonio se basaba en el amor genuino. Félix Cortés Camarillo, redactor jefe de 24 Horas, el emblemático informativo que Zabludovsky presentó durante 27 años, comentó el vínculo inseparable que les unía. Recordó cómo Sara apoyó a su esposo en cada triunfo y reto, sin faltarle su apoyo. Sin Sara Nerubay, Jacobo Zabludovsky no hubiera sido nada, dijo Cortés en una entrevista, destacando su papel como su confidente y colaboradora. Hasta su muerte, Sara fue la compañera inseparable de Jacobo, desempeñando un papel esencial en su vida personal y profesional. Jacobo se enamoró de un joven actor.
Sin embargo, cuando terminaron la relación, lo encontraron muerto. Vida personal. La vida privada de Jacobo Zabludovsky fue objeto de gran curiosidad, sobre todo por su orientación sexual. A lo largo de toda su vida, se difundieron historias sobre sus relaciones con hombres y mujeres, que añadían un halo de misterio a su actitud pública, reservada y formal. En 1995, un joven actor llamado Gerardo Hemer, cuya muerte no solo fue trágica, sino también enigmática, se convirtió en objeto de numerosas conjeturas y de la curiosidad de los medios de comunicación. Este suceso se considera una de las disputas más notables. Cuando Gerardo Hemer tenía solo 25 años, ya era una estrella en ascenso en la industria mexicana del entretenimiento. Era conocido por sus papeles en programas de televisión como Mujer, Casos de la Vida Real y la telenovela La Paloma. El cuerpo del fallecido fue descubierto en su residencia el 4 de septiembre de 1995, cuando se encontraba en la cima de su profesión. Según los primeros informes, en un principio se pensó que su muerte había sido causada por un escape de gas. Se informó de que había respirado gas mientras dormía, pero poco después surgieron afirmaciones más serias, que sugerían que el crimen podría haber estado motivado por la pasión. Se creía que Hemer había mantenido una relación romántica con Zabludovsky, que había terminado en circunstancias difíciles, según estas fuentes. Zabludovsky había mantenido una relación sentimental con Hemer. Según las acusaciones, Hemer había amenazado con revelar su relación a los medios de comunicación e incluso afirmaba tener pruebas fotográficas que respaldaban su postura. Se descubrió que el joven actor había fallecido en horribles circunstancias pocos días después de esta supuesta amenaza. Según los informes, parecía que su cuerpo presentaba síntomas de una tortura extremadamente cruel. La versión oficial de una fuga de gas nunca se investigó, y la investigación se resolvió finalmente de forma encubierta, a pesar de que estas afirmaciones eran bastante inquietantes. El periodista Víctor Hugo Sánchez afirmó más tarde, en una entrevista, que Televisa había ocultado la verdad sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Hemer, lo que aumentó la cantidad de conjeturas que ya existían. Sánchez habría mantenido una charla con Leopoldo Meraz, compañero de trabajo de Zabludovsky. Al parecer, Meraz informó a Sánchez de que Hemer había sido asesinado y aludió a la posibilidad de un vínculo sentimental entre Zabludovsky y Meraz. Aún hay mucha incertidumbre sobre las circunstancias del fallecimiento de Hemer, lo que da pie a continuas especulaciones. Se informó de que Zabludovsky mantenía relaciones con otras personas, además de Hemer. También se rumoreó que mantenía relaciones con otros hombres, como Rafael Rojas, un actor de Costa Rica, Miguel Pizarro, un artista de México, y Heriberto Murrieta, un periodista deportivo cuya carrera, al parecer, Zabludovsky había patrocinado en gran medida. Amigos y conocidos cercanos a Zabludovsky sugirieron que podría haber sido bisexual. Esta afirmación se vio respaldada por los informes de que con frecuencia ayudaba a jóvenes artistas y periodistas a progresar en sus carreras. Zabludovsky siguió siendo una persona reclusa, que nunca abordó públicamente las especulaciones que rodeaban su vida personal, a pesar de que estos rumores siguieron circulando. Era bien sabido que acudía a sus fastuosas fiestas, a pesar de que mantenía una imagen pública conservadora. Sus relaciones con conocidos poderosos como Rubén Olivares y Paco Malgesto añadieron otra capa de misterio a la situación. El asunto que rodeó la muerte de Gerardo Hemer sigue siendo uno de los incidentes más inquietantes y sin resolver que se asocian al legado de Zabludovsky. Las informaciones sobre el escándalo en el que se ha visto envuelto uno de los periodistas más célebres de México siguen fascinando al gran público, a pesar de que los documentos oficiales ofrecen muy pocas aclaraciones. Cáncer. Jacobo Zabludovsky luchaba contra una terrible enfermedad.
se determinó que padecía un melanoma maligno, que es un tipo de cáncer de piel. El nombre es realmente sencillo. Es gracioso, ¿no? También padeció cáncer de próstata, que actualmente está en remisión, pero también tuvo otros cánceres. Continuó explicando que sigue necesitando exámenes rutinarios, algo en lo que deberían participar todas las personas de su edad, independientemente de que hayan sobrevivido o no al cáncer. Reflexionó sobre el impacto del diagnóstico y dijo que el término cáncer es el auténtico primer golpe que llega con el diagnóstico. Cuando te informan de que tienes cáncer, todo tu mundo se viene abajo, añade. Una vez pasado el primer shock, tendrás que seguir luchando sin tomarte descansos. Detectarlo a tiempo te facilitará vencerlo. El cáncer es una enfermedad que juzga. Te matará si no eres capaz de vencerlo. Y así sucesivamente. Zabludovsky establece un vínculo entre su obra y la Divina Comedia de Dante Alighieri, que comienza con la famosa frase: «A mitad de camino en la vida, me encontré en un bosque oscuro». La obra de Zabludovsky es similar a la Divina Comedia. Los eruditos llevan años debatiendo qué edad se considera el ecuador de la vida. Fue después de que Zabludovsky dejara Televisa e iniciara su búsqueda de rehabilitación cuando experimentó este punto de inflexión. Según él, esos 4 años marcaron el comienzo de la otra mitad de su vida, y considera esa época como el punto de inflexión de su propia vida. Jacobo Zabludovsky sufrió un derrame cerebral en la madrugada del 2 de julio de 2015, que finalmente acabó con su fallecimiento. Con anterioridad, había estado hospitalizado en Ciudad de México durante una semana, debido a una deshidratación aguda, que acabó provocando otra hospitalización. Tras la conclusión del servicio funerario judío, el conocido periodista fue enterrado en el cementerio judío. La primera dama Angélica Rivera y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien acudió en representación del presidente Enrique Peña Nieto, integraron el grupo de personalidades que estuvieron presentes en el evento. Al tono sombrío contribuyó también el hecho de que el sepelio se realizara en medio de un fuerte aguacero. Entre los asistentes se encontraban Juan Francisco Eali Ortiz, presidente ejecutivo y presidente del Consejo de El Universal. Además, Juan Ramón de la Fuente, que había sido rector de la Universidad de Nuevo México, expresó su pesar por la importante pérdida. Sin su trabajo, Abraham Zabludovsky, mi padre, no podría ni imaginar cómo sería su vida. Jacobo Zabludovsky, el respetado periodista, era el padre de Abraham Zabludovsky. Abraham Zabludovsky se refería a su padre como un hombre de una ética y una cultura del trabajo excepcionales. Era un hombre que se esforzaba mucho, era muy sofisticado y mostraba mucho respeto por los demás. Tuvo unos orígenes humildes y nunca perdió quién era ni de dónde venía. Siempre estuvo orgulloso de su herencia. Perteneció a su comunidad, a su tribu y a su clan con devoción inquebrantable. Jacobo Zabludovsky ha fallecido hoy a la edad de 87 años y su cuerpo ha sido trasladado al panteón israelita tras su muerte. En el momento en que Abraham llegó al cementerio, entabló conversación con los medios de comunicación sobre su padre. Reveló que Jacobo le había animado con frecuencia a evitar su difícil empleo, pero su padre era incapaz de concebir una vida sin trabajo porque estaba intrínsecamente ligado a su personalidad. En un momento dado, le dije: «¿Con qué frecuencia piensas en tu padre?». Como respuesta, respondió: «Todos los días. Esto es lo que haré, y le honraré todos y cada uno de los días», comenzó Abraham con voz llena de angustia. Mientras Abraham se encontraba fuera del panteón israelita, donde se habían reunido sus familiares y amigos, reflexionó sobre el legado que había dejado su padre. Según él, no solo dejó huella en la forma de construir las redacciones, sino que creó formatos novedosos de alcance mundial y siempre intentó competir con los mejores.
sin dejar de reconocer la condición de Jacobo como uno de los periodistas más consumados de los siglos XX y XXI, Abraham subrayó la importancia de mantener una perspectiva objetiva respecto a su trabajo. No hay duda de que su trabajo debe ser reconocido como original. ¿Qué opinas? ¿Se trata de un caso de amor que ha ido demasiado lejos? ¿O de algo más siniestro? Puede que la verdad nunca se sepa del todo, pero una cosa es cierta. Esta historia nos deja cuestionándonos las líneas que separan la pasión de la destrucción. Quiero conocer su opinión. ¿Esta historia te ha conmovido, te ha impactado o te ha dejado con más preguntas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo de hoy, dale un pulgar hacia arriba y suscríbete para recibir más historias que desvelan los misterios que se esconden tras los titulares. Hasta la próxima. Cuídate.